Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este segmento del módulo de control de motores eléctricos analógicos. En esta parte vamos a ver los dispositivos que están distribuidos en tres partes. Lo que son los dispositivos de control, de protección, dispositivos de control y los actuadores o de fuerza. Acá nosotros podemos observar que este dispositivo de protección pues es un breaker o interruptor automático. Es un breaker normal como el que se usa en las instalaciones eléctricas residenciales. Su propósito tiene como propósito proteger el circuito eléctrico contra una sobrecorriente o cortocircuito o una sobrecarga. La sobrecarga pues va a estar regulada por la cantidad de amperios que puede soportar. O sea, al pasar una cantidad mayor de 20 amperios, él se va a disparar, protegiendo al cable o la instalación eléctrica. También tenemos este otro dispositivo de protección del sistema IEC o europeo, ¿verdad? Que el cual, por ejemplo, nosotros podemos ver que este viene diseñado para instalarse en un riel DIN de esta forma, ¿verdad? Aquí, y se puede colocar en la pared o en algún tablero. Trae la entrada. Él está diseñado, por ejemplo, para 16 amperios. También es termomagnético. Trae sus entradas y trae sus salidas. Y en esta parte, por ejemplo, es donde va incrustado en el riel DIN. Este dispositivo es también un interruptor automático que protege al circuito, igual que el anterior, contra una sobrecarga o un cortocircuito. También sirve de interruptor, tiene una posición de apagado y una posición de encendido, que esto nos permite accionar o apagar o desconectar el circuito que estamos alimentando de la fuente y poderle dar mantenimiento para no trabajar energizado. Pero él también protege al circuito de una sobrecarga. Aquí podemos ver el símbolo que es un interruptor termomagnético, ¿verdad? Tiene el principio de protección de él. Protege también contra una sobrecorriente o sobrecarga o un cortocircuito. La sobrecarga que él ya puede mantener es de 16 amperios. Al pasar de esa capacidad, él se va a disparar por sobrecarga, no por cortocircuito. Pero también tiene la capacidad de proteger contra un corto. Él no necesita una caja, simplemente necesita un riel DIN de este tipo, ¿verdad? Donde él va puesto sobre el riel, y entonces eso permite mayor facilidad sobre el anterior. También tenemos lo que se conoce con el nombre de relevador de sobrecarga, ¿verdad? Este es un dispositivo de protección. El relevador de sobrecarga, como su nombre lo indica, protege ya específicamente, está diseñado para proteger un motor, o sea, la bobina del motor, ¿verdad? ¿Protegerlo contra qué? Contra una sobrecarga. Eso significa que si él está regulado para un determinado amperaje, ¿verdad? Digamos, puede ser de 5 amperios o de 4 amperios, de 6, etc. Este dispositivo no le proporciona protección de sobrecarga porque él hasta que llega a 16 amperios, pero este sí, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, ya que por decirlo es de 4 amperios, entonces él se puede regular. Aquí, como podemos observar, está de 4, 5 hasta 6 amperios. Con un destornillador especial de plástico lo podemos regular, y donde está la flechita, si él fuera 5 amperios,
ponemos aquí 5 amperios o 6 amperios. Entonces, él protege a la bobina del motor para evitar que el motor se sobrecargue, se sobrecaliente la bobina o se queme. Él se dispararía. En esta parte de aquí dice test, ¿verdad? Test solamente para saber si él está bueno. Cuando está conectado se aprieta y él simularía como que el motor se disparó por una sobrecarga, para saber si está bueno, porque como cualquier dispositivo se daña. También en esta parte de aquí tiene dos botones, uno que puede decir stop, dice que lógicamente si uno aprieta este va a parar el motor, o este de aquí dice es el reset. ¿Qué significa? Que cuando se ha disparado por una sobrecarga, este se resetea, se vuelve a resetar y él vuelve de nuevo a conectarse y echa a andar el motor. Entonces, él protege al motor contra eso, contra la sobrecarga. Por ejemplo, aquí tiene las salidas del motor, donde dice T1, T2 y T3 son salidas para él, donde alimenta el motor. Y tiene dos contactos de protección. Recapitulando, que este es el que protege al motor para evitar que las bobinas se recalienten o se queme cuando hay una sobrecarga, ¿verdad?, del motor, que o sea que está jalando más corriente de la normal, o hay un bajo voltaje, o una de las fases de la línea esta no está entrando, está cortada, o hay un falso contacto, entonces él se va a disparar. Aquí se conecta la salida del motor. El número 2 dice o T1, el 4 T2 y el 6 T3, que son las salidas que van hacia el motor, alimentando el motor, ¿verdad? Aquí lo mismo también está. Y en esta parte, por ejemplo, tenemos un contacto normalmente cerrado, que es el 95-96, que ustedes lo van a ver en el diagrama de control del motor eléctrico, que este contacto está cerrado, permite el paso de la corriente al encender el motor, funciona normalmente, pero cuando hay algún problema y este se dispara por calentamiento, ¿verdad?, él se abre y manda a apagar el motor. También este trae un contacto normalmente abierto, el 96-97, pero este normalmente se utiliza para mandar una señal a una lámpara de motor disparado por una sobrecarga, ¿verdad?, que eso lo vamos a explicar más adelante. En lo otro, nosotros tenemos también los dispositivos de control. Esto es un interruptor normal, un interruptor de un solo polo, solo tiro, o sea que apaga o enciende. Lo podemos usar en una lámpara, pero también lo podemos usar para controlar un contactor o un arrancador. Por ejemplo, en el caso de una bomba de agua, que se utiliza un contactor, ¿verdad?, o arrancador también, y se puede utilizar un interruptor solo para apagar o encender el contactor. Podemos utilizar también, en vez de ese interruptor, un interruptor o boya de nivel de líquido, ¿verdad? Como aquí podemos observar, pues este es un interruptor como este, pero él tiene la ventaja de que se puede utilizar en una cisterna de agua para evitar que el motor se quede seco cuando el agua se ha acabado de la cisterna. Tiene dos posiciones. Una, él está cerrado, permite o abierto. En este caso, si fuera para una bomba de agua, cuando él está en esta posición, está cerrado y permite que el motor trabaje. Cuando el agua se va gastando y no hay agua, él se pone en esta posición y él lo que hace es que se abre el circuito y manda a apagar la bomba de agua para evitar que ésta se queme. Una vez que el agua empieza a venir y va llenando la cisterna, este flota y al llegar a esta posición, él vuelve a hacer que el motor encienda, permitiendo que el motor encienda, haciéndolo de forma automática, que nosotros no, como humanos no tenemos por qué ir a accionar absolutamente nada. También tenemos este,
como ustedes pueden observar, si algunos lo reconocen, va instalado dentro de una bombita cisterna que lleva un tanque de presión de agua. Este es un interruptor de presión de agua. Como pueden observar, aquí entra una línea y de aquí sale hacia el motor. Igual esta, ¿verdad? Los contactos normalmente están cerrados. Cuando la presión ha llegado a su nivel requerido, él lo que hace es esto, acciona y abre el contacto apagando el motor. Cuando la presión del tanque baja, aquí, él vuelve a cerrar, haciendo que el motor funcione nuevamente y vuelva a mandar agua a la casa y cerrando. Ese ciclo lo hace automáticamente. Hay interruptores de estos parecidos, pero son de presión de aire, por ejemplo en los compresores, ¿verdad? Entonces son similares, pero en este caso este es de líquido, ¿verdad? Y ese es el funcionamiento de él, permitiendo a la bomba de agua trabajar automáticamente. También tenemos un interruptor de luz, ¿verdad? Este interruptor, como este, o como este, hace el mismo trabajo, ¿verdad? O sea que apagar o encender, permitir o no permitir el paso de la corriente eléctrica. Y a eso se le llama conmutador, ¿verdad? Cierra, permite. Abre, no permite. Se utiliza bastante, ustedes han observado que se utilizan las lámparas de la calle, ¿verdad? Funciona por medio de la luz, ¿verdad? Incide la luz aquí, entonces él lo que hace es que al incidir la luz sobre él, se abre y manda a apagar las lámparas. Y cuando es de noche, pues se vuelve oscuro, la luz deja incidir, él lo que hace es cierra el contacto y permite que la lámpara se encienda. ¿Por qué hablamos de él? Porque este también, junto con los contactores, pueden controlar no solo una lámpara, sino que gran cantidad de lámparas, dependiendo de la utilidad que nosotros le demos. Y para finalizar, tenemos lo que son los push button o botoneras de pulso, ¿verdad? Este también es un interruptor, pero significa que para que él pueda accionar tiene dos posiciones, ¿verdad? Puede accionar, hay que apretarlo. Por ejemplo, este dice NO, normalmente abierto, open, ¿verdad? En inglés la O significa open, entonces abierto. Entonces, ¿qué sucede? En su posición normal, así como está, él permanece abierto. Y en un circuito de arranque de motores, él se utiliza para el encendido del motor. Cuando nosotros lo apretamos, el contacto se cierra, permite el paso de la corriente, acciona el contactor y permite el encendido del motor, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros dejamos de apretar, él de nuevo vuelve a su posición de abierto. Solo se cierra al momento de que lo apretamos o lo accionamos. En algunos casos también este trae el número de 1. Aquí tenemos una botonera, generalmente es una botonera de pare o de stock, se utiliza para apagar el motor. Es de color rojo y en algunos casos aquí trae un 0 también, 0 para apagar. Es una botonera normalmente cerrado, ahí dice NC, close, ¿verdad? Normalmente close significa cerrado en inglés, normalmente cerrado. O sea, ¿qué significa? Que este en su posición normal está cerrado, permite el paso de corriente. Pero cuando nosotros lo apretamos y lo accionamos aquí, lo abrimos. Eso hace que mande a apagar el motor. Cuando nosotros dejamos de apretarlo, vuelve a su posición normal, él se vuelve a cerrar, ¿verdad? Y junto con esta, que esta es la botonera de arranque, ¿verdad? Que aquí a veces trae un número 1 y generalmente es de color verde, ¿verdad? Entonces estas hacen que el motor se apague o encienda dependiendo de la aplicación que nosotros queremos hacer. Lo vamos a explicar más adelante cuando se armen los diferentes circuitos. Y por último tenemos los
actuadores, o en este caso vamos a hablar de un contactor. ¿Qué es un contactor? Pues este dispositivo es como un interruptor gigante. Cargas que no pueden manejar estos interruptores, ¿verdad? Este sí. ¿Por qué? Él está diseñado para manejar grandes amperajes o voltajes. Tanto así que se puede utilizar para un voltaje de 110 voltios, 230 voltios, tanto monofásicos, y 230 o 460 voltios trifásicos. Él, como pueden observar, trae en esta parte de aquí donde dice L1, L2 o L3, es donde entra la corriente, ¿verdad? Cuando nosotros cuando hablamos de L1, L2, L3, estamos hablando de un sistema trifásico. Algo importante es que aquí en esta parte nos dice el voltaje de la bobina, que en este caso es para un voltaje de 240 voltios. Si fuera para un voltaje de 460, pues tendría que traerlo aquí, o para un voltaje de 110 voltios, o también algunos operan con bajo voltaje de 24 voltios, 38 voltios, etcétera. Entonces, y 50-60 Hz. Esto también es muy importante, porque aquí en nuestro medio, en América, se utiliza 60 Hz, pero en Europa se utiliza 50 Hz. O sea que este puede manejar las dos frecuencias. Dispositivos hechos en Europa o en Estados Unidos de América, puede manejarlo sin ningún problema. Él, en su posición normal, está abierto los contactos. Tiene 3 contactos de fuerza, y en aquí en la parte de abajo tiene un contacto que se le llama de retención, ¿verdad? Que es el 13-14. Estos contactos son de potencia L1, L2, L3, o T1, T2 y T3, que es la salida del motor, pero este contacto solamente es de control. O sea, es de poca potencia. Estos son de alta potencia, pero estos son de poca potencia. Y lógicamente trae una bobina. El contactor, ¿verdad?, puede manejar cargas de iluminación, también puede manejar cargas para operar maquinaria, pero este por sí solo no proporciona protección a un motor. Junto con este, ya en clave aquí, sí proporciona protección a un motor. Entonces en este caso ya se llama arrancador de motor. Contactor, solo esta pieza. Relevador de sobrecarga, pero junto es un arrancador de motor. Y este ya sirve de guarda para el motor. Lo protege, además de arrancarlo, le da protección contra sobrecarga para evitar de que se queme. Bien. Y aquí tenemos otro que es de mayor tamaño. Hay de diferentes tamaños dependiendo de la capacidad que nosotros necesitemos para controlar el motor. Porque dependiendo del tamaño, este maneja cargas más pequeñas y este va a manejar cargas mucho mayores. Cabe recalcar que si nosotros lo usamos con estos dispositivos, por ejemplo, vaya con este de una lámpara, vamos a iluminar una área grande donde están involucradas una gran cantidad de lámparas o de alta potencia, junto con este y un contactor, nosotros podemos manejar cargas bastante grandes o elevadas. Esto ha sido todo por hoy y de verdad esperamos que sea de mucha ayuda.